Sofía Ramírez Aguilar, maestra en economía, directora general de México, ¿cómo vamos? @Sofía_Ramírez A. Estoy muy impactada con los datos que compartí en un principio, arrancando el programa ¿Qué tal, Fernanda? Entendiendo con claridad, de acuerdo al ingreso por habitante, qué significa eso en relación a una clase social, a un estatus. Esta organización que tú diriges, México, ¿cómo vamos? Junto con el Social Progress Imperative, presentaron una evaluación sobre el bienestar social en México. A ver, necesito que empecemos por cómo hicieron el estudio, las variables. Según la información que nosotros tenemos, es que en México hay clases sociales pobres, luego es clase media, luego es clase media alta y luego es alta. Pero en los de pobreza no sabemos si el pobre que tiene 10 pesos al día para vivir es igual, está en el mismo cajón, digamos, de pobres que el que gana 2,000. No se entiende. Estamos hechos bolas en las clases sociales y en los estatus económicos en México. Así es que, pues, ubícanos, infórmanos, por favor, Sofía. Con todo gusto, Fernanda, gracias por el espacio. Mira, nosotras somos una organización chiquita, sin fines de lucro, que lo que hacemos es identificar variables relevantes, tanto en términos económicos como sociodemográficos, para entender mejor en dónde estamos parados como país y hacia dónde queremos ir. Hacia dónde queremos ir es central, sobre todo porque cuando escuchamos reiteradamente que no se trata de acumular riqueza, como dice el señor presidente, que lo que es importante es la distribución del ingreso, que el bienestar importa más que todo, vaya donde firmamos, ¿no? Creo que al final del día una sociedad más paritaria es una sociedad más democrática, y una democracia que no tiene servicios públicos para todos está fallando, ¿no? Entonces, como bien lo identificas, cuando tú hablas de estratos socioeconómicos como los que acabas de describir, esos son los que generalmente escuchamos en los estudios de mercado, para efectos de marketing, para efectos de mercadeo, de ventas y demás. Pero para efectos de identificar qué tan bien estamos de una región a otra, pues nos dimos a la tarea de revisar con puras variables públicas del INEGI, de fuentes internacionales, de medio ambiente, de crecimiento poblacional y todos los servicios que hoy en la mañana el presidente del INEGI, Julio Santaella, nos acaba de actualizar. Pues nosotros utilizamos los datos más actualizados, digamos, que teníamos hasta el año pasado, y por segundo año consecutivo hicimos este estudio que lo que nos refleja es en 3 grandes rubros cómo vamos. Entonces, el primer rubro es necesidades humanas básicas, el segundo son fundamentos para el bienestar y el tercero oportunidades. Como te podrás imaginar, todos los que nos escuchan, pues las necesidades humanas básicas son justamente eso, o sea, tenemos suficientes, la gente tiene suficiente comida, tiene agua corriente en su vivienda, tiene una vivienda de material sólido, o se siente segura en su entorno. Muchas veces no solo es cuánta incidencia delictiva hay, sino qué tan segura o insegura se siente la gente. Bueno, eso es el pilar de lo más básico. Luego vienen los fundamentos del bienestar, que es, bueno, acceso a conocimientos básicos, tasa de matriculación de niños. ¿Sabes qué, y Sofía? niñas Voy a reconectarme contigo porque hay una parte en que no se te entiende muy bien y prefiero tener una calidad de audio que el público merece. Vamos a reestructurarnos en esto y me parece importante que podamos entender, conocer el índice de progreso social en México del 2020 para ver hacia dónde va el 2021. Porque si no entendemos, de acuerdo a lo que ganamos, de acuerdo a los servicios que podemos tener, porque Sofía dice, bueno, es que tengan un piso firme. A ver, yo sé en la administración pasada, en la de Peña Nieto, que le pusieron piso firme a un mundo de personas diciendo que ya las habían sacado de la pobreza, porque el índice de piso firme significa no pobre. Y fueron contratos putrimillonarios para poner piso firme y una estufita. Pero no había ni cómo
pues mantener el gas, mantener la luz, o sea, poner piso firme no creo que sea automáticamente con piso firme tú sales de pobreza. No sé si está muy anquilosado el tema de cómo vas a dividir a las clases sociales en México. Lo que yo presenté recientemente, mi fuente es El País, un estudio muy serio que presentó recientemente El País para el Mundo en función de las clases sociales. Entonces, a ver, sin tanto rollo, Sofi, nosotros estamos para alimentar Internet. O sea, ¿dónde está México parado en ese sentido? Tú dices 3 rubros. El primero es, ¿cuál es? Y decías, es tener agua, piso firme y algo más. Seguridad personal. Seguridad personal es tanto qué tan segura me siento yo en mi ciudad, a qué tanta incidencia delictiva hay. Eso es lo básico. Ahora viene el bienestar. El bienestar es cuántos niños y niñas van a la escuela en todos los niveles, hasta educación media básica. Acceso a información y comunicación es central en tiempos de pandemia. Salud y bienestar y calidad medioambiental. Calidad medioambiental es algo que cada vez le importa más a las personas y que México en el comparativo internacional no lo está haciendo bien, igual que seguridad personal en el pilar anterior. Y en el pilar de oportunidades tenemos derechos personales, es decir, cuántas restricciones hay a los derechos de las personas, libertad personal y de elección. Aquí entra corrupción y sobra decir, también vamos fatal en corrupción. Tolerancia e inclusión es una variable increíble porque incluye preguntas del INEGI tales como si tú le rentarías un cuarto a una persona de la comunidad LGBTIQ, a un migrante, etcétera. Y acceso a educación superior como motor de la movilidad social, porque, vaya, todos sabemos que no solo importa ir muchos años a la escuela, sino que la calidad de la educación sea buena. Eso en el comparativo internacional nos lleva a que México esté en una posición pues relativamente mala, porque estamos en la posición 62 de 163 países en progreso social, pero cuando lo mides en términos de ingreso por habitante, México está en la posición 57. ¿Qué quiere decir? Que entre la posición 62 de progreso social y la 57 de ingreso por habitante, pues hay un margen de maniobra. Estamos gastándonos más el poco dinero que tenemos, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa revisión, pero a nivel país, pues yo quiero compartirles a ti y al público por lo menos 4 reflexiones. La primera es que más dinero no te garantiza mayor progreso social. Tenemos en México 32 entidades federativas, de las cuales solo 8 mejoraron su progreso social en los últimos 2 años, lo cual nos deja en 24 entidades que o empeoraron o se mantuvieron igual, y eso se traduce en que 3 de cada 10 mexicanas y mexicanos, solamente 3 de cada 10 viven en un mejor entorno. A ver, pero pregunta, Sofía, estos que dices mejoraron su vida, ¿de casualidad, Sofía, tiene que ver con la Alianza Federalista? ¿De casualidad No. son los estados que tienen que ver con la alianza? Fíjate que no. Ahí esto es súper interesante lo que estás diciendo. No vivimos en un país, vivimos en 3 o 4 países distintos, donde vemos que además, pues, la parte norte, o sea, toda la franja fronteriza vive bien. Sí, por supuesto, Jalisco, Colima y la península de Yucatán viven bien, pero luego tenemos en el centro, desde Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, y así nos vamos hacia abajo y se va diluyendo ese bienestar hasta llegar al sureste. Entonces, es bien complicado de repente decir, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Pues mira, más o menos, porque solo hubo 2 estados que empeoraron en su nivel de progreso social en los últimos años. El primero es Querétaro y el segundo es Zacatecas. Entonces, Querétaro pues estaba en la posición 2, cayó a la posición 7, y pues Zacatecas también perdió posiciones, está más hacia el final de la tabla, pero lo que importa aquí es que estado que no mejora, estado que empeora en términos relativos, porque esto no solo se trata de quién es el mejor y quién es el peor, sino qué tanto avanzamos, ¿no? Somos un país de muchísimos rezagos y, como bien dices, pues hay muchísima disparidad regional, hay muchísima heterogeneidad. Entonces, como te decía, poco ingreso es generalmente traducción de pobre crecimiento y, por supuesto, también de pobre bienestar, porque tenemos los casos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que por supuesto están al final de la lista en casi todos los rubros. Chiapas mejoró un poquito, pero Oaxaca y Guerrero se mantuvieron igual. Entonces, si no avanzan, pues no van a lograr mayor desempeño social. ¿Por qué están tan bajos, Sofía? ¿Por qué Chiapas, Oaxaca, bueno, evidentemente ahora una zona en Veracruz, ¿por qué están tan bajos? ¿Por corrupción?
por líderes o personas en el poder, rateros que los han vaciado? ¿O por qué? O sea, ¿por qué le tiene que dar Nuevo León o Guadalajara tanto dinero a Oaxaca y Oaxaca no sacarse a sí mismo cuando también tiene amplia riqueza en su territorio? Tiene que ver, por ejemplo, el caso de Campeche me parece que es del libro de texto. El caso de Campeche es el estado con mayor ingreso por habitante, medido tal cual en las cuentas nacionales, porque tiene petróleo. Pero cuando tú revisas Campeche en la tabla, Campeche está en la posición número 15. O sea, está a la mitad de la tabla, siendo el estado que tiene mayor ingreso por habitante. Entonces, eso te dice de una administración absolutamente dispar. Y, por ejemplo, Tabasco, ¿no? Tabasco, que es el estado del señor presidente, es una historia muy similar. Tabasco está a la mitad de la tabla en términos de ingreso por habitante y, sin embargo, está en la posición 28 de 32 en términos de progreso social. Entonces, no solo es corrupción, es también un poco el arreglo institucional, donde los ingresos petroleros no se quedan en el estado, sino que se van. Ahora, hay estados que tienen ingresos muy bajos y que aún así están muchas posiciones por arriba en la tabla, ¿no? Me gusta, por ejemplo, el ejemplo, déjame darte uno, el libro de texto. El caso de Sinaloa está en la posición 18 de ingreso por habitante, o sea, está más abajito en la mitad de la tabla y está en la posición número 2 de progreso social. Eso te dice que realmente mucho tiene que ver con la buena administración de los recursos. No quiere decir que muchos recursos te vayan a tener mayor bienestar, pero sí pocos recursos te garantizan el peor bienestar. A ver, Sofía, para irnos a unos spots QTF que son importantísimos en este espacio. Claro. Háblame de números más sencillos. ¿Cuánto gana alguien de Tabasco en esto que tú estás diciendo? ¿Cuánto gana alguien de Campeche? ¿Cuánto gana alguien de Nuevo León, por ejemplo? O sea, de Monterrey. Mira, el progreso social explícitamente no mide variables económicas, porque justamente se trata de hablar más allá del dinero, más allá del PIB, se trata de hablar justamente de cómo el bienestar está vinculado al crecimiento económico, pero lo estamos midiendo por el otro lado, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas cuánto gana en promedio una persona del sureste, pues sí, ciertamente gana entre la mitad y una tercera parte que una persona que vive en los estados fronterizos. Pero aquí estamos sacando esa variable del ingreso por habitante, estamos sacando la variable de cuánto dinero le entra al bolsillo al mexicano o mexicana promedio en esos estados, y estamos metiéndonos más bien en qué calidad de vida tienen. Por eso no estoy entrando en proceso a cuánto ganan. Y me gustaría aquí hacer el énfasis que Nayarit y Tlaxcala también son estados que están en la posición 24 y 29 de ingreso por habitante, y sin embargo progreso social están más arriba de la mitad de la tabla. Pero entonces, a ver, ahora sí que el dinero no es importante mientras lo tengas, porque si no lo tienes se vuelve lo más importante. Entonces, ¿cómo? Al referirte, y con eso volvemos, al referirte con sobre bienestar, pues tiene que ver con servicios de salud, con educación, con electricidad, con seguridad, eso cuesta. Yo no creo que puedas disasociar una cosa de la otra, pero contigo volvemos. Ya, entiendo que hay muchos datos, Sofía Ramírez Aguilar, de este índice de progreso social México 2020. Lo entiendo perfecto. Más allá de exponer el índice, los resultados, pues a mí me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarlo para detalladamente estudiarlo y que nos pudiéramos concentrar en qué cuestionamientos, qué reflexiones, qué datos duros tienen que quedar en la mesa para consideración de los mexicanos. Totalmente. A ver, me quedo con 4 lecciones y aquí me gustaría que me ayudaras a transmitirlo de la mejor manera posible. El poco ingreso en los estados, la generación de la riqueza, cuando es poquita, te garantiza que la gente no va a tener los servicios básicos por la razón que dices, porque de alguna manera hay que financiar esos servicios básicos. El segundo es, no se puede administrar si no se incorpora, digamos, cierta calidad en la probidad de la administración pública. Eso es cierto. Pero también cuando hay pocos recursos y tienes buena administración, estás administrando la escasez en bienestar de todos.
La tercera lección es que sí se puede administrar la riqueza. Nuevo León y Ciudad de México dan cuenta de ello. Son los estados de mayor ingreso por habitante en términos de PIB per cápita, digamos, y también son los estados que mejor lo han hecho y que mayor bienestar social tienen en este momento. Ahora, la última lección es que mucho ingreso no garantiza bienestar, y eso es lo que te comentaba al principio, Campeche y Tabasco. Ahora, ¿cuál es la reflexión final? La reflexión final es que este año tenemos el 6 de junio, domingo 6 de junio, elecciones en 15 estados. En 15 estados se va a cambiar la administración estatal, y esto sí es un problema cuando no volteamos a ver cómo lo han hecho los gobiernos salientes. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que un gobierno saliente, por muy bueno que lo haya hecho, si a lo largo de estos últimos 2 años no ha mejorado la calidad de su gestión, pues no va a encontrar una buena respuesta en su electorado. Yo no estoy diciendo que esto determine las elecciones, al contrario, estoy pidiéndole a todos aquellos que están en campaña, en contienda, a todos aquellos que quieren contender para ser nuestros gobernantes a nivel local, volteen a ver los resultados de este índice de progreso social que pueden encontrar en mexicocomovamos.mx o en nuestras redes sociales @mexicocomovamos. Vamos a identificar que los 2 estados que están yéndoles mal, Querétaro y Zacatecas, son 2 estados que tienen cambio de gobernador, pero también vamos a ver que los 3 estados que le está yendo muy bien, que son Sinaloa, Nayarit y Nuevo León, esos estados también van a tener una contienda electoral. Eso no va a determinar quién gane, eso va a determinar el tipo de evaluación que la ciudadanía haga de sus gobernantes y de las propuestas políticas. Muchas gracias, Fernanda. A estas alturas, Sofía, ¿a estas alturas importan los partidos políticos o importan más los políticos que te prometen bienestar? Mira, como politóloga me encantaría decirte que importan mucho las acciones de gobierno, pero también me queda muy claro que las simpatías y las filias que la gente tiene hacia los candidatos pesan mucho hoy en día, justamente porque los partidos políticos tienen un descrédito brutal entre la ciudadanía. Ahora, lo que es cierto también es que hay una evidencia que marca que entre mayor bienestar social existe en una entidad federativa, en una localidad y demás, menos proclive es la ciudadanía que vive en ese lugar a votar por el populismo en turno. Entonces, creo que una manera de identificar cómo podemos mejorar como democracia, no para bien de un partido, sino para bien de México y de la ciudadanía, sí es identificando que mayor progreso social, mayor bienestar social, mejores servicios, mayor paridad de género, mayor educación para todos, bueno, todo eso sí se traduce en menores índices de populismo de cualquier tipo. Entonces, creo que yo me quedaría con esa reflexión. Creo que vale la pena identificar que el progreso social sí cambia las vidas de las personas, claro, y por supuesto la de sus hijos, ¿no? Sofía, te decía antes de los spots QTF. A ver, Sofía, el dinero no es importante mientras lo tengas. No, porque bueno, totalmente, si no lo tienes se convierte en lo más importante. Hablando de los índices de bienestar, hablando de todo este equilibrio que tiene que haber entre una buena administración, que ya el estudio dice, no importa que tenga poco dinero mientras lo administre bien, no es que necesites mucho dinero para administrar bien. O sea, con poco se puede administrar bien y salir avante. Entonces yo te preguntaría, este tema de bienestar, de salud, de educación, de seguridad, ¿qué le debería de costar? O sea, o cómo se divide en la responsabilidad que tiene el gobierno y en la que yo tengo como ciudadano. Es decir, yo tendría que estar gastando en seguridad, yo tendría que estar gastando en cosas, sí, seguridad me parece que es el ejemplo más clave, ¿no? O eso le toca al Estado, porque tú me dices, hay cosas que no cuestan, pero yo veo que todo esto cuesta, Sofía. No, totalmente. Yo aquí, al contrario, todo esto cuesta. Lo que yo quería transmitirte es que justamente estamos identificando que no es posible hablar de mayor bienestar sin crecimiento. Y ese es un poco el discurso del gobierno. El discurso del gobierno dice que el dinero y la riqueza no importan. Lo que importan es que haya buena distribución. O sea, claramente todos queremos una mejor distribución de lo que haya, sea mucho o sea poco. Pero si no hay crecimiento económico, no hay manera de avanzar hacia financiar mayor bienestar de nadie. Como tú dices, la tubería cuesta. El saneamiento, el drenaje,
los servicios de patrullaje, la calidad de los servicios de patrullaje, todo eso cuesta. Alrededor del 25% de los ingresos del gobierno, es decir, una cuarta parte de los ingresos del gobierno, vienen, por ejemplo, de los empleados del sector formal. ¿Y qué le está pasando a la economía ahorita? Se está yendo hacia el lado informal, ¿no? No solo desde la pandemia, sino ya un poco desde antes. Más o menos la mitad de la población era informal antes de la pandemia, ahorita ya es más de la mitad. Entonces, eso nos habla de que el gobierno tiene cada vez menos dinero. Necesita ser mucho más eficiente para poder gastar lo mismo, y no es eso lo que estamos viendo. Estamos viendo que están invirtiendo pues, en obras de infraestructura de energías viejas, ¿sí? Como Dos Bocas, como refinerías, como pues todas estas energías que ya nadie va a aprovechar y nadie está invirtiendo en ellas en el mundo, ¿no? La Revolución Verde se adelantó exactamente 15 años y en vez de llegar en el 2040 va a llegar en el 2024. Y aquí es donde estamos metidos y, como bien dices, creo que el tema de la seguridad vamos mal. En el tema de... ¿La salud? La corrupción vamos mal. En el tema de la salud, antes de la pandemia, estábamos apenas satisfaciendo las necesidades mínimas de la población. Teníamos una tercera parte menos camas que Alemania, que Estados Unidos, y 8 veces menos camas que Alemania. Entonces, de por sí veníamos ya muy apretados en el tema de salud. Llega esta nueva administración, hace recortes bajo la bandera de la austeridad republicana y la no corrupción, y al final nos dejan una posición muy desprotegida para hacer frente a la pandemia. Ahora, transitando, ya las camas ya no importan porque camas por sí mismas nos salvan vidas, pues vamos al tema de la vacuna. La vacuna por sí misma tampoco va a reactivar la economía. La vacuna necesita que esté en los brazos de los 126 millones de mexicanos que somos, porque si no, no está... No, bueno, Sofía, y perdón como abogado del diablo, hay que ver también qué vacuna, porque hay ciertas vacunas que se ponen y pues resulta que te contagias igual. Entonces, bueno, pues ¿cómo? O sea, ¿cuál vacuna sí, cuál no? Porque entonces, ¿qué pasó? No estaban en la temperatura adecuada, no se llevaron a cabo las 2 dosis. Conozco gente que se puso la vacuna y le dio el COVID, ¿eh? Sí, no, a ver, las vacunas nunca son garantía por lo que estás mencionando, porque también importa muchísimo la cadena de frío, la forma en la que se ponen, los calendarios, etcétera. Lo que quiero transmitirle al auditorio es que en términos de desarrollo, o sea, si estábamos ya en una mala posición, ahorita no vamos a estar mejor, y sí se necesitan gobiernos mucho más eficientes, mucho más eficaces para administrar esa poca riqueza que vamos a tener después de esta crisis, porque sí se puede administrar la riqueza, hay evidencia de ello, de la poca o mucha riqueza que haya, y ahí es donde entra tu pregunta de decir, bueno, ¿y de qué se debe? Pues a la corrupción, sí, en gran medida, pero también a la ineficiencia y a las malas prioridades de gobierno, malas no quiero decir pues buenas y malas, sino a la falta de priorización de lo que la gente necesita. Ahorita lo que necesitamos, por supuesto, reactivación económica, inversión en las empresas que son las que están cerrando Claro, ahorita. es que no podemos seguir pateando a los empresarios. No, y no podemos, sobre todo a los pequeños y a los micronegocios, claro. Fernanda, tú lo has reportado, 20% de las MIPYMES, micro, pequeños y medianos negocios cerraron a lo largo del año pasado. No. Eso es muchísimo. Sí. O sea, el 20% es una de cada 5. Y fíjate, Sofía, un dato, tú dijiste ahorita, 25% de la economía formal se convirtió en informal. A ver, nosotros antes de la pandemia veíamos mal la economía informal, ¿no? Porque pues no se pagan impuestos, no ayudas a un mejor país, etcétera. Pero ahora resulta que como esa economía informal ya se volvió en el pastelito que haces en tu casa, en las galletitas que vendes, en el flan que haces, pues entonces ahí no importa. Entonces ahora ya estamos avalando la economía informal, no solo la de la calle, sino la de la casa. Totalmente, pero mira, también es porque en momentos de crisis la gente necesita comer. Y claro. Si el gobierno no está apoyando a las empresas para que se reactiven, sobre todo tienen que sacarse como puedan. Tenemos que rascarnos como podamos, y ahí es donde hablamos justamente de una mala gestión de la crisis, ¿no? O sea, no solamente son las vacunas, que son muy importantes, la mala gestión de la crisis, sino también pues de la mala administración de los pocos recursos disponibles, porque si no estábamos en un buen lugar, bueno, pues ahorita vamos a estar peor, porque no va a haber transferencias que alcancen, o sea, no va a haber recursos que alcancen para pagarle a todo el mundo un programa que no saque de pobres. Pero tampoco se están apoyando a las unidades productivas para que solita la economía se reactive. www.mexicocomovamos.mx. Sofía Ramírez Aguilar,
Es un agasajo hablar contigo, ¿eh?